600 personas serán contratadas de forma directa para trabajar en este emprendimiento, uno de los principales de la administración del presidente Horacio Cartes, que es la construcción del barrio Modelo San Francisco en el predio militar RC4. Hoy se presentaron postulantes para poder acceder a un puesto de trabajo. Esperamos lo que todos ansiamos, ¿verdad? El trabajo, lo que nos existe suficientemente en nuestro país. Por esa razón de que llegamos a esto. Y lo que sea, con tal que podamos trabajar para poder pagar nuestra casa también, porque yo estoy también en eso y ojalá Dios quiera que no toque. Entonces, ¿podés ser una doble beneficiada con la casa y también con el trabajo? Ojalá que sí, ojalá Dios permite y que sí, porque estamos pagando alquiler y ya no da gusto. Con estas expectativas, llegaron los numerosos interesados en acceder a uno de los 600 puestos de trabajo directo que ofrecen las dos empresas que se encargarán de la construcción del barrio San Francisco. Sin más requisitos que la cédula de identidad y ganas de trabajar, los interesados fueron convocados para inscribirse y si son seleccionados, podrán acceder a la capacitación para comenzar a trabajar. No, básicamente lo que tenemos es un formulario de carga rápida por la cantidad de gente que tenemos para justamente no perder demasiado tiempo. Lo que le estamos preguntando más que nada son el número de cédula, que es muy importante, un celular para poder ubicarle, qué nivel de estudios tienen, que es algo importante, ¿verdad? Y su experiencia. Los puestos de trabajo son de lo más variados y las mujeres también estarán directamente involucradas en las construcciones. Desde el ayudante albañil, el plomero, electricista, ahí se hace la apertura general. Y lo que esto va a hacer es dinamizar la economía. Las mujeres van a trabajar en todo lo que es la instalación eléctrica, todo lo que requiere precisión, detalle y no esfuerzo físico. Para construir una casa ya no se va a necesitar esfuerzo físico, no hay que ser fuerte, hay que ser inteligente. Además de las 1000 viviendas, el barrio también contará con puesto de salud, escuela, puesto policial y centro comunitario, además de todos los servicios. Todo lo que es obra civil, ya sean los monobloques y las viviendas unifamiliares, estarían en aproximadamente 30 días iniciando. Son 1000 familias, principalmente que están ubicadas en la zona de La Chacarita en 5 barrios, en Barrio Refugio, San Felipe Zona Baja, San Jorge, San Vicente y San Pedro, y también familias de Ceballos que están en condiciones de vulnerabilidad, que estarían también viviendo en este nuevo barrio. Las capacitaciones para los puestos de trabajo se iniciarán el lunes a cargo de las empresas constructoras y el SNPP, institución que también ya otorgó una beca de estudios para cualquier carrera a todas las personas que acudieron a la feria de empleo.